Proceso 28.628, ponencia en la Corte del doctor Leonidas Bustos. Violación indirecta de la ley sustancial, falso juicio de legalidad, cadena de custodia, concepto, cadena de custodia, regulación, cadena de custodia, registro. De manera constante, la Corte ha señalado que en los eventos de error de derecho por falso juicio de legalidad, la impugnación no queda satisfecha por la simple enunciación del cargo y el señalamiento del medio de prueba censurado, sino que es en el demandante recae la carga procesal de acreditar que el juzgador en el examen probatorio otorgó validez a los elementos de convicción allegados al proceso sin el cumplimiento de las formalidades legales y que los mismos fueron determinantes en el fallo impugnado. Además, precisa también la jurisprudencia de la Sala que aparezca demostrado el cargo por falso juicio de legalidad. No significa que las pretensiones del recurrente de manera inexorable deban salir avante. Para quebrar la estructura de la sentencia, se precisa adicionalmente que la prueba ilegalmente aportada sea el pilar sobre el cual se sustente el fallo, es decir, que los medios de convicción que subsistan no sean suficientes para respaldar la decisión. La cadena de custodia puede definirse como el conjunto de medidas diseñadas con el fin de preservar la identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o evidencia física que pueden conducir a la demostración de una eventual conducta punible y la responsabilidad del procesado. También como el mecanismo que asegura que aquellos no hayan sido alterados o cambiados por otros al momento de practicar sobre ellos la pericia o un reconocimiento a sí mismo para asegurar su poder demostrativo. El Manual de Procedimiento de Cadena de Custodia de la Fiscalía General de la Nación, numeral 7.1.1.1, expedido en el año de 2004, señala que en la actividad que se adelanta para garantizar el aseguramiento y protección del lugar de los hechos con ocasión de una posible conducta punible a fin de evitar la pérdida o alteración de los elementos materiales de prueba o evidencia física. La doctrina considera que se trata de un documento escrito en donde quedan reflejadas las incidencias de una prueba y tiene como propósito demostrar que los objetos analizados en cualquier tiempo son los mismos que se recogieron en el lugar de los hechos. En el derecho comparado se le define como un medio de autenticación de evidencia demostrativa que no es susceptible de ser identificada por su apariencia externa ni susceptible de ser marcada. Se trata de establecer la mismidad requerida. Esto es que la evidencia ofrecida es la misma que el proponente sostiene que es, acreditando su custodia o paradero desde su vínculo con los hechos en controversia, por ejemplo, la ocupación de la droga de un acusado por parte de un agente, hasta su presentación en evidencia. La cadena está compuesta por los eslabones de la custodia y cada eslabón debe inducir al momento de custodia, de quién se recibió la evidencia y a quién se le pasó, y las medidas tomadas para asegurar la integridad de la evidencia y evitar que se intervenga con ella o se altere. Los elementos a los cuales se refieren las anteriores definiciones aparecen consignados en los artículos 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal, a través del cual se tramitó el presente asunto. Las disposiciones y conceptos anotados de los que fluye el propósito genuino de la cadena de custodia como método destinado a asegurar la autenticidad o identidad de un elemento material de prueba, transmitiendo la certeza que se trata del mismo recogido en la actuación. La resolución 1890 del 2002, que con insistencia cita el recurrente, comenzó a regir el 1 de enero del 2004 con posterioridad al cumplimiento de los actos procesales cuestionados en la demanda. Por consiguiente, el procedimiento de cadena de custodia debía atender las previsiones generales contenidas en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal.
como en efecto ocurre en la presente actuación, pues se adelantaron medidas tendientes a garantizar la autenticidad e identidad de los elementos materiales recaudados en el sitio de los hechos. El procedimiento comenzó donde fueron encontrados. Se tiene plena identificación de los servidores públicos que intervinieron en su desarrollo y, por sobre todo, no existen elementos de juicio que fundadamente permitan inferir que la integridad de los elementos de prueba sometidos a la cadena de custodia hubiesen sido alterada. El concepto de registro, historia clara, necesaria y detallada de un evento, aplicado a la cadena de custodia, implica la prescripción del traslado de la evidencia a la entrega de esta de un sitio a otro. Al respecto, el artículo 10 de la resolución 1890 ya citada, dice: se entenderá por registro de cadena de custodia la historia clara, necesaria y detallada de cada traspaso de la evidencia y traslado de la misma de un sitio a otro, según las normas establecidas en la presente resolución, las contempladas en los protocolos, manuales de procesos y procedimientos internos de las instituciones a las que pertenezcan los custodios, disposiciones del Consejo Nacional de Policía Judicial y las demás que la ley consagre al respecto. De esta manera, entonces, en este caso, en esta demanda de casación, se dejan claros estos principios.